A vos como siempre. Estamos con Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Usted está en la lista de los buenos, en el cielo de Milei. Bueno, a veces me ha tocado estar en la lista de los malos, así que... Sí. Pero, a ver, ¿cómo la ley se terminó, digamos? El propio Milei lo acaba le dio partida de función. Sin duda que el pase a comisión implica empezar de nuevo. Yo creo que hay que buscar bajar los ánimos. Creo que el gobierno necesita un conjunto de normas que tienen que ver con el marco fiscal impositivo. Y creo que más temprano que tarde también el gobierno va a necesitar de manera imprescindible un diálogo con los gobernadores, reconstruir la relación con el Congreso. Hay que gobernar 4 años en la Argentina. Yo hace poco tiempo dije el gobierno tiene que consolidar una mayoría parlamentaria. No estaba tan lejos. Si vos analizás las jornadas que se vivieron, hubo un momento muy crítico con hechos en la calle. Hubo un planteo de mandar a comisión la ley, de pasar a... Y sin embargo hubo 144 votos. Cuando se votó en general hubo 140 y pico de votos también. Yo creo que hay que dialogar. La política es eso y el Congreso funciona. Y yo tengo un bloque heterogéneo con gente con historia, con posiciones personales, como el caso de los hombres y mujeres que integran la coalición cívica, con una líder como Elisa Carrió, que nunca votó las delegaciones, y lo dijeron en el dictamen, un dictamen, Marcelo, que de minoría sirvió para que hubiera un dictamen de mayoría, porque si no había 56 firmas de las 3 comisiones no había dictamen, sí. No hubiera habido proceso de debate en general. Y tengo hombres que han votado los 5 artículos, hombres y mujeres que votaron los 5 artículos. ¿Y cuál fue el lugar donde se traba? Se traba en incisos del artículo 5, en donde se plantean la cuestión de los fideicomisos provinciales. Había también un planteo de otros fideicomisos. Y la verdad, yo lo que sostuve en ese momento es que si hubiera habido algo de flexibilidad, sí. Tal vez el oficialismo hubiera aceptado esas incorporaciones y hubiéramos seguido. Y el punto central era el capítulo 6, que era de privatizaciones, Marcelo. Sí. En donde ahí había que terminar de ajustar ese capítulo, porque indudablemente el gobierno también corría riesgo de perder la votación. Si no aceptaba... Ahora, ¿hubo traidores? No, a mí ese concepto en política... La verdad, nunca lo tuve acá incorporado en la cabeza, un concepto traición, héroes. La política tiene una dinámica. A veces la modificación de una actitud, de un planteo político implica una fractura con el pasado. Ese concepto vulgar, estúpido, que enuncian algunos, para mí no funciona en política. Claro. No funciona, digamos. Hay una dinámica. Eso lo dijo el propio presidente, bueno, ¿no? A través de los tweets y esas cosas. Yo no lo comparto, yo entiendo el ánimo del presidente. Creo que la ley tenía mucho más de simbólico, Marcelo, en términos de los planteos y de las propuestas de cara a la modificación de una visión de la sociedad, sí. Que te diría que el propio contenido de la ley. Para mí, creo que hubiera sido positivo para el gobierno que la ley hubiera salido aún con modificaciones. Si eso hubiera... Ahora, ¿el gobierno fue de impericia, de falta de, bueno, hay mucha gente nueva, de no conocer los términos, o buscó esto en un momento? No, yo quiero destacar acá el rol de Guillermo Franco. Sí. Quiero también mencionar a un hombre joven que estuvo en las relaciones con el Congreso, que es Santiago Caputo, que dio la cara, que expresó posiciones, que estuvo en los debates de la Comisión de Labor Parlamentaria. Y yo creo que siempre hubo una vocación. Creo que lo que faltó, y creo que hubiera ayudado mucho, Marcelo, es el diálogo con los gobernadores. Cuando hicimos el 4º intermedio el día viernes a la noche, sí. Que era precisamente para ajustar algunos detalles de la votación en particular, nosotros pensábamos y creíamos que iba a haber un diálogo con los gobernadores, fundamentalmente el día lunes por la tarde, especialmente con aquellos
que habían acompañado el proceso de la votación Estaba en dentro de general. los 140. Exactamente. Y que era fundamental dejar algunas certezas para los gobernadores en términos de cómo seguía la historia. El ministro del Interior me manifestó a mí que en la próxima semana íbamos a tratar nuevamente el tema del impuesto a la renta, el impuesto a lo que se denomina las ganancias y también el tema de la moratoria. Que la moratoria también la necesita el gobierno y que es imprescindible sacarla por ley. El ministro de Economía había hecho algo importante en la semana, había frenado las ejecuciones contra las pymes. Muy bien, el paso posterior es indudablemente la necesidad de tener una moratoria. Sí, sí. Bueno, esos temas estaban planteados. Yo creo que la agenda fiscal, Sí. cuando el gobierno también se serene y todos los ánimos bajen un poco, y la relación con el Congreso, tiene que ser reformulada y fundamentalmente hay que ir a un encuentro, un camino de diálogo institucional con las provincias. La gente mayoritariamente vive en las provincias. O sea, usted piensa, hay un gran momento de calentura ahora, está claro, de todos lados, que esto va a pasar y se tienen que sentar, digamos. ¿O Sí, usted propicia eso? Yo siempre pensé eso y también pensé, y eso también lo dije en el marco de los debates en mi bloque, respetando las características, una mujer como Margarita Stolbizer, Mónica Fein, hicieron posible que la ley saliera porque hicieron dictámenes de minoría. Entonces, yo siempre supe cuál era su posición. Aquí hay también representantes de la provincia de Córdoba que tuvieron un rol muy importante en el voto negativo de algunos incisos del artículo 5º. Claro. Pero bueno, no hubo diálogo o hubo un intento tardío. Creo que el ministro Caputo habló con los gobernadores, hizo un esfuerzo en el final, no alcanzó. Bueno, hay que continuar, esto continúa. Ahora, Pichetto, esto es como un tiro en la línea de flotación del gobierno, porque lo que yo decía, muchos dicen, bueno, estamos muy de acuerdo con lo que quiere Milei, pero A ver, lo va a hacer, va a poder ver, hacer, y esto demostraría que no lo puede hacer. Yo lo que creo que la estructuración de una ley un proyecto de ley con 600 artículos, Sí. que modificaba incluso una visión, y me parece legítimo que el presidente lo plantee como base para la reformulación, la mirada capitalista, el cambio, la desregulación, era legítimo. Ahora, es muy difícil, desde el punto de vista del tratamiento parlamentario, por más esfuerzo que hagas. Esa fue una idea de Sturzenegger. ¿A usted le parece que fue un mal asesoramiento de Yo Sturzenegger? hubiera planteado lo fiscal. En la primera semana del gobierno de Javier Milei hubiera planteado lo que significaba la emergencia, las delegaciones, la moratoria, el blanqueo, bienes personales. El tema de retenciones siempre es un tema conflictivo. Había que haber hablado primero con las organizaciones del campo para llevarlo al recinto. Pero para mí la estructura inmediata de la ley, independientemente que el presidente planteara para el 1 de marzo, todo ese eje transformador que es legítimo que el gobierno tenga y que aspire a instalar en el debate de la sociedad. Pero bueno, una megaley de 600 artículos tiene contingencias. Sí, ahí está. Y, Pichetto, gracias. no, muy Gracias amable por estar la acá.